es licenciada en Oceanografía en el área de Geología por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en Geofísica aplicada del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. Es doctorada en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 25 años de Administración Pública Federal. En 2008 ingresa al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde se integró como especialista en hidráulica, implementando proyectos hidrogeológicos en diversos estados de la República. Es autor de 25 reportes técnicos, 7 artículos científicos y 4 capítulos de libro. Fue coeditor del libro Manejo de Recarga de Acuíferos, un enfoque hacia Latinoamérica, editado por el INTA en 2018. También fue coordinador editorial del libro Sistemas Regionales de Flujo de Agua Subterránea en México, editado por el INTA en 2019. Conferencista, moderador y organizador de eventos en México y Latinoamérica sobre temas de geoestadística, recarga de acuíferos, hidrogeología y modelación numérica. Actualmente se desempeña como tecnólogo del agua en el INTA, en la coordinación de hidrología, subcoordinación de hidrología subterránea. Antes de pasarle el micrófono al doctor Mendoza, le recuerdo que el evento es válido para el carnet cultural a los alumnos de licenciatura y que este evento se está grabando, entonces pues hay que tener ahí un poquito de cuidado con lo que decimos, que bueno, como siempre lo digo medio broma, medio en serio, que generalmente el que dice cada salvajada soy yo, pero bueno, igual hay que tener eso en cuenta. Entonces, pues sin más, le agradezco al doctor Mendoza por estar aquí y le cedo la palabra. Adelante, doctor. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Miguel, muchas gracias por la invitación. Al doctor Alejandro Villalobos igualmente. Y en este momento empiezo a compartir mi pantalla para poder empezar a platicar con ustedes. Debo decirles que esta información que estoy presentando, inicié yo casi 10 años atrás. ¿Se ve ahí, verdad, Miguel? Sí se ve, Doc. Perfecto. Esta información, inicié yo el tema hace 10 años atrás, cuando nos llegó un artículo precisamente de cómo poder hacer mediciones de la variación de la gravedad, pero específicamente enfocándolo en la variación del almacenamiento en los acuíferos. Entonces eso me pareció fantástico. La presentación del día de hoy le puse avances de las técnicas de teledetección en el campo gravitacional y su asociación con el almacenamiento subterráneo. Bueno, soy el doctor Edgar Yuri Mendoza, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Mi correo lo tienen a la vista para después de la presentación si tienen algo más que comentar al respecto. ¿Cómo lo tengo estructurado? Muy bien. Voy a dar una parte introductoria, lo llamo GRACE, campo gravitacional, en donde explicaré qué es el experimento y qué datos son los que nos dan. Seguido de ello, empezaré a comentar los avances en el campo de la hidrogeología, pero obviamente obteniendo esta herramienta y los principales, sucesos que han dado que esta tecnología pues haya sido muy favorecida, digamos, por los descubrimientos que se han dado, por la potencialidad de la información en el espacio, por la riqueza de la información en el tiempo, por la detección de los cambios temporales, estacionales, y esto que permita también a la formación de escenarios. Las iré comentando durante las láminas. En la forma intermedia, en la parte intermedia de la plática, les voy a presentar una implementación. Realmente eso es lo que yo hice. Fue adentrarme a la técnica, implementarla, apoyado de diferentes compañeros, colaboradores, hacer un ejercicio en lo que es la República Mexicana, que eso es lo que les voy a mostrar en la parte central de la presentación. Y luego ir haciendo algunas discusiones de la variación espacial, temporal y la estacionalidad, como para que ustedes que están iniciando, y aquellos que tienen algunos temas ya de tesis, aquellos que ya tienen
están relacionados con la hidrogeología y quieren obtener herramientas y cómo poder utilizar otra información que los apoye o los cuales puedan obtener datos y conclusiones, pues les va a parecer esto de interés. Finalmente, unas conclusiones acerca del agua subterránea en México. Todo está concatenado con lo que he estado o les voy a presentar, la ventaja de las teledetecciones y la importancia de tener esta riqueza en los datos libres. Bueno, la imagen que ustedes están viendo del lado derecho es de un artículo, el autor está en la parte de abajo. En la presentación vienen así, tomo varias imágenes de la NASA o otros autores. Abajo está quién es el autor, su contribución. Y aquí es lo que me pareció fantástico. ¿Cómo es que podemos nosotros a través de la distancia, a través de la teledetección, tener la posibilidad de estar observando cambios en los sistemas, en el ambiente, en el mundo, y nosotros como hidrogeólogos poder tener información de variables que nos vayan a estar apoyando para hacer diferentes tipos de cálculos? La idea parece fantástica, seductora, sin embargo, deberemos de tener bien en mente a qué restricciones o qué limitaciones son las que podemos llegar a esto. Obviamente, el que pensar estar en un satélite y querer ver observaciones de mi pozo, si se abate, pues eso cae en la telefantasía. Pero si yo les puedo decir que si ustedes están en una área, en Chihuahua, el estado más grande del país, en donde tienen una zona donde ustedes tienen sus ranchos, en donde tienen interés por cómo se abaten los pozos y tienen tantos problemas sociales y administrativos ahorita, específicamente en este momento en el que nadie quiere hablar del agua porque hay muchos problemas sociales ahí, y poderlo hacer a la distancia y darles un resultado, ahí sí estamos en el campo de la teledetección. No es tanto fantasía y tienen valores que les van a poder dar información para poner una estrategia. Dicho lo anterior, el sistema o el experimento GRACE es un experimento que está financiado o cofinanciado por los Estados Unidos y la agencia alemana del espacio. Ambos lanzaron unos par de satélites en el 2002, los cuales están orbitando a 450 kilómetros de la Tierra. Y los sensores están espaciados a 200 kilómetros uno del otro. Voy a explicar por qué están separados. Esta es una primera limitación en cuanto a la escala. Estamos nosotros bastante lejos, 450 kilómetros de la Tierra, y queremos observar cómo cambia la masa de la misma. Bueno, entonces eso nos restringe precisamente en la parte del escalamiento. Ahí yo les pongo un ejemplo que 450 por 450 nos dan un área de cobertura alrededor de 200 kilómetros. Esta área es típica de cuencas hidrológicas, o normales o estandarizadas. En la República Mexicana pues, tenemos cuencas mucho más pequeñas, y a lo que le decimos las unidades administrativas o acuíferos, pues son más pequeños. Sin embargo, las regiones hidrológicas del país vienen en estos órdenes de magnitud. Bueno, el experimento lo que hace es medir las variaciones del campo gravitacional en un periodo de un mes. Estos son recogidos y son por 3 agencias de los Estados Unidos y una alemana, los procesan
donde le quitan la parte de las mareas, de la atmósfera y la distribución oceánica. Esos datos son fantásticos, o sea, no tenemos acceso a ellos, son corregidos y a nosotros se nos ofrecen en una serie de archivos a los cuales están relacionados con los armónicos esféricos. Muy bien, la imagen de la izquierda, parte superior, es una imagen de la NASA 2017. Observamos los dos satélites, van uno detrás de otro. Cuando entran a la parte del continente, el primer satélite detecta la masa y esa masa gravitacionalmente jala al satélite o le da ese efecto y hace que se vaya frenando con respecto al segundo satélite y este se acelera hacia el primero. Y así van persiguiéndose y esos cambios de la aceleración es lo que detectan como el campo gravitacional. En la geofísica, normalmente, esas variaciones del campo gravitacional se traduce o se ofrece en base a una forma que es un geoide. En la parte central estoy poniendo una figura de lo que es el geoide según la gravedad y donde está en color rojo sería la forma de la Tierra. Y aquí como que empieza a distorsionarse nuestra realidad, que nos han dicho que la canica azul es una esfera hermosa, completamente con cierta excentricidad. Esa excentricidad sabemos nosotros que está un tanto ensanchada en que es la parte del Ecuador, con una parte más abultada en la parte del Polo Norte y una parte achatada en la parte del Polo Sur. Entonces ahora esta esfera tiene un cambio de una canica medio descascarada, en donde tiene valles, zonas pronunciadas, y en donde tiene cuencas, zonas más profundas. La representación matemática de ese geoide está dada por lo que será el elipsoide, que sería precisamente una forma esférica, como lo que tenemos en el interior de esta forma, que está dado por la esfera color gris, que está en este sentido. Bueno, les he comentado que en la geofísica la información de la gravedad tradicionalmente se da a través del geoide, del geoide que está representado por este cambio n, que es el geoide, donde estas variables tienen que ver uno con la colatitud y otra con la longitud. Donde se tiene el radio promedio de la Tierra, que será de 6.371 kilómetros, la densidad del agua y la densidad promedio de la Tierra, 5.517. Aquí empezamos a hacer valores promediados de ese geoide que tenemos representado. Bueno, esta es una sumatoria de los grados y órdenes. ¿De qué grados y órdenes estoy hablando? Bueno, la variación precisamente de la gravedad se está dando en estos componentes AC, delta C y delta S. Para nosotros, en términos generales, esto varía en el tiempo. Estos componentes son los que varían en el tiempo. Para cada uno de los L, que son los grados, y los M son los órdenes. Para los que están familiarizados con las series de tiempo, esto es como un análisis de Fourier, donde vemos todas las diferentes frecuencias y la suma de ellas se aproximan a la función que nosotros queremos representar. Básicamente es esto, en un volumen, y en la figura de la derecha les represento lo que sería el armónico esférico para los primeros 5 grados y órdenes. La idea es que es una esfera
Pero como les digo, esta función del geoide tiene la particularidad que sí puede representar picos y hundimientos. Por eso es que se nos refleja en promedio la forma de lo que sería la Tierra. Entonces, la información que se nos está dando es de la variación del campo gravitacional de la Tierra para ciertos intervalos de tiempo, que es un mes. Sin embargo, esto también lo podemos ver. Yo les recomendaría que visiten la liga que estoy poniendo aquí abajo, porque estas formas, que estos geoides que les estoy representando, se presentan en movimiento y les da una representación muy estética de lo que sería la Tierra. Por eso mi comentario que la Tierra ahora, el geoide, de pasar de ser de una esfera, pues ahora parece una caneca cacariza, en donde está llena de altos y bajos, en los océanos y en la parte continental. Pero esa variación del campo gravitacional, ya les dije cómo se representa en el geoide, pero también puede ser representada como la variación de la densidad. Entonces, esta variación de la densidad está relacionada precisamente en un valor promedio de la densidad de la Tierra. Nuevamente, estos componentes armónicos esféricos de grado M y L, dados precisamente por esta variación de componentes delta C y delta S, que estos son los componentes que van variando en el tiempo. Pero debido a esas variaciones en el tiempo, tienen algunos valores de error. Y esos valores de error están muy relacionados con estos polígonos de Legendre, en donde también están influenciados por los grados y los órdenes. La parte central es un arreglo precisamente por este componente que se llaman ecuaciones de Law, y que es la representación, digamos, de la estructura de la Tierra, la parte sólida de la Tierra. Entonces aquí tenemos dos componentes, la parte sólida de la Tierra y la parte, digamos, que va cambiando en la parte superficial de la Tierra. ¿Y cuál es la parte superficial? Pues donde está la atmósfera. Tenemos una altitud de la atmósfera alrededor de entre 10 y 15 kilómetros. Esa parte está una zona gaseosa, que es lo que le llamamos la atmósfera. Esa componente está muy influenciada y tiene un impacto grande en el modelo, pero es filtrada. La otra es una componente oceánica, de la parte de los mares, y de la otra una componente postglaciación. Bueno, eso está aquí se ve, en esta parte de aquí. Entonces, esos componentes, la geofísica se encarga de darnos cada vez modelos más exactos de ellos. Y lo que nos interesa en superficie, ahora que ya les describí de lo de la atmósfera, entonces ahora nos queda la parte que está en el continente. Y como les estoy hablando del agua, entonces estamos hablando del agua que está en la parte de los hielos, el agua que está en los ríos, en las lagunas, el agua que está en el suelo, en la humedad del suelo, y posteriormente, después de eso, el agua que se encuentra en los acuíferos. Entonces aquí empiezan como las diferentes restricciones. Algo muy importante, los avances que se ha dado precisamente en la componente de lo que es la Tierra, para los primeros grados y órdenes L y M, que le dicen de primer orden, que son las componentes 1, 1, 1, 0 y 1, 1 para K y S, esos han ido cambiando y han ido mejorando. La información que nos da Grace, entonces, es información para un punto en donde tienen diferentes componentes. Esas componentes van hasta 120 grados y órdenes. Y eso es lo interesante. Aquí sí es cuando uno empieza a tener decisiones sobre los datos para poder mejorarlos. Muy bien.
en la parte, me voy a regresar, en esta parte lo que les voy a decir, les he dicho que estas son las componentes en tiempo, que hay que ir ajustándolo y que corresponde a lo que sería el geoide, la estructura de la Tierra. Y la otra parte es esta variación temporal que tenemos aquí, que tienen valores de error por las mediciones, precisamente. Que estos tienen una componente en la que serían los polígonos de Legendre. Esta parte de aquí es lo que se modela precisamente, haciendo que estos grados y órdenes los podamos reducir o filtrar. Eso es a lo que se refiere la primera parte de estas imágenes que acompaño. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos del lado de las X órdenes, tenemos órdenes que van del 0 al 60. Yo les dije que el experimento Grace nos da hasta 120. Ahorita voy a explicar qué se refiere. Y grados desde 0 hasta 60. Lo que se está representando aquí es que vean ustedes que la variación de los primeros grados, tiene un efecto, digamos, hasta los mismos 60 grados. Entonces, lo que tenemos que decidir es cuál es la información, es la que nos refleja lo que sería la estructura de la Tierra, pero cuál es la otra información que es a lo que nosotros nos preocupa, que sería el agua que está contenida en el hielo, en el suelo, en los ríos y en el agua subterránea. Bueno, esto también depende de la longitud o de la búsqueda de ese radio que tiene una correlación en la información. Entonces, aquí lo que tenemos es que esos órdenes y grados, esa información que está comprimida en diferentes frecuencias, ¿cómo la podemos filtrar para que nos represente lo que sería el agua contenida en la superficie de la Tierra? Y tiene mucha influencia en lo que es el radio de búsqueda. Intuitivamente, ustedes pueden tener o pueden observar en un caso en donde estén muestreando una concentración de algún componente, el cual, donde lo dejamos en la concentración donde está ese componente, entonces tiene mayor concentración, y conforme se van alejando de él, la concentración disminuye. Eso es lo que digo intuitivamente. Entonces, sabemos que los valores más cercanos de la variable que estemos midiendo van a tener más correlación que los valores que están alejados. Esa es la imagen que tenemos en el lado izquierdo. En el lado derecho, en donde en un radio de búsqueda al doble del que tenemos en el lado izquierdo, pues aquí como que todas las componentes se promedian. ¿Qué es lo que hace el filtro? Lo que realmente es que al hacer el análisis nosotros podemos promediar el valor y eso hace que el error asociado se vaya disminuyendo. Esto es para el caso, el anterior, que fuera una secuencia donde fuera isotrópico, o sea, el fenómeno se comporta igual en el eje X que en el Y, pero la variación del campo gravitacional sabemos que no es así, que tiene una componente que puede variar conforme nosotros nos vamos alejando del ecuador hacia los polos. Eso recuerdo una historia acerca de los mineros que estaban en Alaska, que ellos pesaban su oro y le daban una nota en donde decía, pues pesó 30 kilogramos tu oro. Y ese oro lo mandaban a California para que les dieran el dinero y en California les reportaban otro valor de ese peso. Y ellos decían, pues alguien me está robando. Pues le estaba robando la gravedad, porque realmente en Alaska ellos estaban más cerca del polo y les daba un valor distinto, un valor de gravedad distinto al valor de gravedad que les daban en San Francisco. Ahí es lo que voy, que la componente de la gravedad, entonces sí varía en la latitud conforme se van moviendo de la latitud. Y eso es lo que nos refleja este filtro, precisamente. El de la izquierda sería un caso en donde nosotros estamos considerando la isotropía y el de la derecha estamos
considerando una anisotropía. Vean ustedes cómo se curvan estas líneas, precisamente es por la componente conforme nosotros nos vayamos moviendo hacia diferentes latitudes. Estos dos avances para el filtrado ha sido lo que ha llevado a la parte de la información de la componente de la gravedad, pues tener valores con mayor certeza. Otra parte importante, no son los únicos filtros que se pueden utilizar. Nosotros tenemos implementado un filtro Wenner, que aquí para términos generales lo que quiero hacerles notar es que si la anomalía, digamos en grados que va hasta 90, fuera esta, la color negro, que tiene un abatimiento y luego un ascenso, y nosotros podemos ajustarlos al valor promedio. Eso es lo que básicamente lo que queremos, hacer el valor promediado. Esto nosotros lo hacemos gracias a, tenemos un programa que no hice yo específicamente, sino en conjunto con los amigos de Geofísica, de la Facultad de Ingeniería, en donde hicimos este programa que le llamamos ITSI, que es en purépecha, agua. Y nosotros podemos hacer este tipo de filtrados, podemos sacar la información, hacer el filtrado, y para cualquier tipo que tenemos un tipo de filtrado isotrópico, anisotrópico, o que sería Wenner óptimo. Bueno, pero en la información, lo que les he estado comentando es precisamente de la imagen del lado derecho, de izquierdo, donde tenemos la componente de la variación total de agua en superficie, esto es por sus siglas en inglés, TWS, sería esta la componente, y donde vemos aquí los grados que nos dan los esféricos armónicos, o los armónicos esféricos, hasta una componente de 60. Vean ustedes que la componente que no tiene un filtrado, la componente café, se va teniendo una ascensión, precisamente, conforme nosotros nos vamos yendo hacia las altas frecuencias, esta empieza a tener más influencia del error. Pero cuando la filtramos, como los 3 ejemplos que les presenté anteriormente, ya la componente entonces está filtrada y tenemos tendencias, digamos, que no tienen ya una influencia sobre el error, o esa influencia ha sido disminuida. Para el caso en particular, son datos de las bases de datos para lo que sería el Jet Propulsion Project. Son varias las bases en las cuales podemos tenerlo. Este ejemplo es el que yo les puse, pero lo interesante de esto es que después de que hagamos el filtrado, tenemos ya una señal en la cual no tenemos esa influencia de ese ruido. Pero lo más interesante de la figura que quiero que ustedes vean es que de inicio el método tiene una limitación en la escala. La segunda, digamos, regla que tenemos acá abajo nos relaciona a la resolución espacial. La resolución espacial de lo que sería un grado de orden 60, de 0 a 60. Pero vean ustedes que la resolución espacial, digamos, para 20 kilómetros, no representan los grados que están representados en los armónicos esféricos que están más pequeños, son de 10. Nosotros estamos interesados en anomalías más locales, en un rancho, en una región que tenga entre 50 a 60 kilómetros. Eso es una escala grande. Sin embargo, para lo que estamos viendo, se ha reducido. Bien, les decía, perdón, de 400 kilómetros a 300 kilómetros están influenciados por esos grados o esos armónicos esféricos que van de 50 a 60. Lo que quiere decir que si ustedes quieren ver anomalías mucho más pequeñas, tendrían que analizar armónicos que van de 60 hacia adelante. La limitación del método, entonces, ahorita como lo tenemos para estos armónicos, está esta resolución entre 400 y 330 kilómetros. Para darles una dimensión, un grado terrestre
son 111 kilómetros. O sea, que la información que nosotros podemos ver, por eso les decía de la cuenca, que son alrededor de 200,000 kilómetros cuadrados, podría ser toda una región hidrológica. Esa es la escala a la que podemos tener información. Aunque está ahí implícita la información más local, pero está disfrazada con el ruido. Aquí precisamente la representación del lado derecho es lo que quiero decir. Lo que tenemos son 3 ejemplos distintos para diferentes armónicos esféricos, uno de 40, otro de 70 y otro de 100. Donde la señal que tenemos, esta es una señal que nos está dando la información para esa escala, para ese armónico. Vean ustedes que son picos más grandes, son frecuencias más grandes. Para el de 70 kilómetros se ajusta precisamente a lo que sería el rectángulo que está aquí, se ajusta más, se achatan esa información. Y nuevamente para lo que serían las frecuencias más altas de 100, pues la información está muy pegadita de lo que sería la realidad. Nuevamente, entonces nosotros siempre tenemos interés en estas frecuencias, que es lo que nos estaría dando una representación máximo hasta a una longitud de 333 kilómetros. ¿Cómo lo veríamos, o este tipo de información, cómo es que se filtra? Estas técnicas de pasabajas y pasaltas lo ven mucho en la parte de los compañeros que se dedican a señales, pero aquí gráficamente lo que le quiero decir es que ustedes ya están más relacionados con mapas. En esos mapas tienen una rejilla y dentro de esa rejilla tienen información de cualquier variable. Bueno, esa información que yo les decía que tiene una cierta longitud de onda, nosotros le pasamos un filtro. Para este caso es un filtro del valor medio. Lo que hace esta máscara de 9×9 se pasa en este cuadro donde nosotros tenemos las observaciones y lo único que hace la suma de cada uno de estos componentes y la divide entre el número de observaciones. Y ese valor promedio se lo da a la celda que está inferior. Y así mueves tú la máscara, la mueves del otro lado, vuelves a hacer la suma de estas componentes y el valor promedio se lo das a esto. Lo mismo pasa para una media ponderada, pero en este caso nosotros tenemos interés de que el valor central se repita. Entonces hacemos el mismo proceso en las 9 celdas, pero en esta ocasión, en lugar de hacerlas en un valor de 9, lo hacemos en un valor de 10, ya que le queremos dar un mayor peso. Y nos da, por eso, otro valor de lo que sería la media ponderada. Y un tercer ejemplo podría ser el filtro de lo que sería la mediana, es el valor que más se repite en estas 9 celdas, en este caso que tenemos aquí, entonces el número 23, el que se repite, y es el que ponemos. Lo que les acabo de decir son básicamente filtros pasa-baja, para poder tener una mejor definición, haciendo un promedio de la información que se cuenta. Bueno, este primer ejemplo que fue puesto por el autor, ¿sí?, en el año 2008, quiero comentarles que el experimento GRACE inició en el año de 2002, en marzo, y terminó en el 2017. Bueno, estos tenían 2 años. Este era el primer documento en donde publican cómo es que se podría observar la variación total de agua a nivel del globo terrestre, ¿no? Y eso es lo interesante de esta publicación. Precisamente estas observaciones que están en milímetros de altura de agua, que eso es lo que obtenemos, se pueden ver precisamente cambios estacionales. Observen ustedes cómo es que tenemos para diferentes épocas del año, esto es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, abril, mayo.
Bueno, estacionalmente las componentes de la variación de la gravedad son más grandes cuando hay cambios estacionales, precisamente en verano y en invierno son las más grandes, y son transicionales cuando estamos en lo que sería primavera, en otoño y en primavera. Esa sería una primera conclusión de estas observaciones. El segundo es de que estas observaciones de la gravedad, que sería agua, lo compararon con modelos de la superficie de la Tierra, en donde estos modelos nos dan, digamos, la cantidad de agua que se está en toda la parte del continente, y las observaciones eran muy parecidas o muy aproximadas. Bueno, pero la información que se genera es precisamente a esta escala de cuencas, y las primeras cuencas analizadas son estas en el continente americano. Este es del río Mississippi, esto es en Brasil, en la parte de Colombia, en la Amazonia, o la zona de la Amazonía, en la parte de África, y la primera vez que yo lo vi publicado y se dieron resultados de la variación del almacenamiento del subterráneo en esta área de aquí, que sería India precisamente, en donde detectaban que habían variaciones grandes del almacenamiento, y eso pues podía poner en alerta al mundo precisamente. Voy a tener que adelantarme un poquito más porque voy un poco retrasado. Bueno, entonces yo les dije que la información que lo tienen en toda lo que sería la parte de desde lo que sería el suelo, pero conteniendo el agua que está contenida en las hojas cuando llueve, el agua que detienen el follaje de los árboles, de los arbustos, y estas se van y llegan a la parte de la componente del suelo, que una vez que saturan el suelo, tiene un escurrimiento, pero después de esto, esta saturación permite que el agua vaya humedeciendo diferentes capas del suelo hasta llegar a la componente de lo que sería el acuífero, el almacenamiento o la recarga, y esto sale del acuífero o va teniendo una migración. En este modelo, específicamente de la NOAA, tiene un modelo para 4 capas. Entonces, esta información de los modelos de superficie de tierra, conocidos como GLDAS, tienen toda esta información, las cuales nosotros debemos de tener, porque tenemos el valor total de la variación de gravedad, que ya la pasamos a una columna de agua, pero esa está distribuida en el follaje, en el hielo, en el suelo y en lo que sería el acuífero. Y entonces la única forma de poderlos disgregar es precisamente tener esta concepción del cambio del agua total en la superficie, vendría siendo la suma del cambio que tenemos del agua en el suelo, el cambio que tenemos en la nieve, el cambio del agua que tenemos en ríos y en lagunas, y el cambio total del agua subterránea. A este punto, entonces hemos enlazado o se tiene la información de la gravedad, que la pasamos información a un geoide, que esta la transformamos en cambios de densidad, y que cambios de densidad no podemos tener en una altura de columna de agua, es decir, una cantidad de agua que tenemos en lo que sería el almacenamiento subterráneo. Pero vean ustedes que está dentro de toda esta parte de aquí. Entonces tenemos, muy importante, poder tener o conocer todas esas componentes del suelo. Muy bien. Voy muy rápido en esta parte de aquí, es el ejemplo que hicimos en lo que es la República Mexicana, es altura equivalente en agua, esa es la información que proporcionamos, con una resolución de 1 grado, que es equivalente a 111 kilómetros, en un área estimada que son la República Mexicana. Todos estos mosaicos que tenemos es la lectura que tenemos para este grado terrestre, y aquí tenemos un valor de esa altura de agua equivalente. Las 12 escenas siguientes corresponden al valor promedio de esa altura de agua para el mes de enero, desde el 2012 hasta el 2014. O sea, lo que estamos representando es
todos los eneros cómo se comporta esa columna de agua. El color rojo es el entorno de lo que es la República Mexicana, el color azul son las diferentes regiones hidrológicas, en colores, en diferentes tonos, aquí está la escala, vean ustedes que son valores negativos, están casi en verde, verde limón, en la parte central. Y en colores más pequeños, en color rojo, serían los 106 acuíferos que tenemos sobreexplotados en la República Mexicana. Lo primero que quiero resaltar es como vean cómo es que se va moviendo, no tiene que ser, eso era de esperar, la distribución en la República Mexicana de esa altura no es homogénea, va variando de cada uno de ellos. Para lo que habíamos visto en las épocas de sequía, es mayor abatimiento, los colores marrones, los colores azules, que se concentran precisamente en las zonas de los acuíferos que están sobreexplotados. En la época de lluvias, junio, julio, agosto, empieza a haber una recuperación, colores azules, en donde digamos que predomina lo que es la lluvia. Aquí lo que sí creo que falta, sería interesante, es ver el comportamiento de la lluvia para verlo pero para ver cómo es que se comporta el abatimiento en el agua subterránea con la componente de lluvia. Muy bien, estos son análisis espaciales y lo que quiero ver es, tomé un nodo en Tijuana, un nodo en Hermosillo, un nodo en Saltillo, que es en la parte aquí de Monterrey, un nodo en lo que sería Tabasco y otro lo que sería Yucatán. Y eso es precisamente el comportamiento que se representan en esta parte. Lo primero es que les decía, no se distribuye homogéneo, claro que no, pues no tiene que ser así, la lluvia también tiene otro comportamiento. Pero digamos que para las épocas de enero a abril en la zona de Tijuana, ahí habría recuperaciones. Recuerden que en el norte del país la lluvia se presenta por esos frentes fríos, o sea, llueve en enero, febrero, marzo para lo que es el norte del país. Otro ejemplo, lo que sería Torreón, fíjense aquí completamente el acuífero, o lo que tenemos es que siempre tenemos en abatimiento. Y el último, lo que tenemos en la península de Yucatán, tiene oscilaciones. Este es en el espacio. Ahora, en el tiempo, eso es lo más importante. Estas mediciones desde enero 2020, desde 2002 hasta el 2014, nuevamente para el nodo que tenemos en Tijuana, veamos que en tendencia, este es el valor 0, pues ha tenido recuperaciones, y también tiene abatimientos. Pero en la tendencia, a través del tiempo, estos acuíferos han sido sobreexplotados. Para el vizcaíno, ahí hay algo muy interesante. Recuerden que es muy estrecha nuestra península de Baja California, y ahí tenemos como 2 o 3 mediciones, pero esas 2 o 3 mediciones también abarcan lo que es el océano, y eso es lo que realmente aquí se puede observar. En términos generales, el vizcaíno podemos decir que ha sido como recuperándose, pero después de un cierto tiempo, se ha mantenido en un rango, digamos. Esta es la información que es más rica. Ahora voy a decirles lo que es la infiltración. Hay un fenómeno, yo les decía para el caso de Baja California, este caso es documentado de lo que sería la Antártica, en donde tenemos aquí la componente del hielo. Este es el hielo precisamente, esa es su densidad, su variación de... Sin embargo, como tenemos el océano, tenemos el océano, entonces al hacer este tipo de información, tenemos como una contaminación de lo que sería la parte oceánica con la parte continental del hielo, y es este efecto se le llama efecto de filtrado. Tendré que ir a la conclusión. La información que les presenté, nosotros lo aplicamos precisamente esa variación del almacenamiento subterráneo en todo lo que es el país. Nosotros lo utilizamos precisamente para hacer unos indicadores de seguridad hídrica. Y bueno, ahí está la publicación que ustedes tienen interés, si tuvieran interés, es una de las variables que utilizamos, pero vean ustedes la riqueza espacial y la componente estacional nos sirvió para hacer ese tipo de índices. Y la información que les presentaba precisamente
de la variación en la República Mexicana, lo publicamos en este libro de seguridad hídrica, capítulo 4, en donde les dice la metodología, cómo lo hicimos. Si tienen mayor interés ya en lo que es el GRACE, para que ustedes puedan entrar en un estado del arte, este es un buen artículo, porque revisa todos los artículos que se han publicado. Muy bien, rápidamente, yo creo que voy a decir 2 o 3. Ventajas. La información es de acceso libre, se puede obtener muy rápidamente, no hay que pedirle permiso a nadie y nosotros podemos manejar los datos con las consideraciones que les he platicado. Una cobertura espacial casi de 1 grado terrestre, aunque parece muy grande, la verdad que es la primera vez que se nos ofrece un producto así, con esa cobertura, tanto temporal como espacial. Desventajas, es una resolución muy baja, o sea, estamos considerando de 333 kilómetros la información que podemos tener con cierta certeza. Debemos de utilizar técnicas de escalamiento para poderlo hacer más hacia escalas más bajas. Falta de datos hidrológicos, series de tiempo. Para el caso particular, en el año 2002 inició el experimento, o sea, hacia más atrás no tenemos, pero más adelante nos ofrece un potencial ingente. 16 años de la operación de GRACE nos ha permitido información novedosa de la variación total del agua con resolución espacial y temporal. Los datos GRACE se han utilizado para caracterizar el abatimiento de los acuíferos en grandes extensiones y zonas transfronterizas. Y bueno, en la parte de la distribución de agua en la subterránea, vemos que la variación en la República Mexicana tiene una asociación en la época estacional. Con esto ya me despido. Yo le agradezco al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por el apoyo económico en este proyecto, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, precisamente por su ciclo de conferencias en donde les pueda compartir los resultados que hemos obtenido, principalmente al doctor Alejandro Villalobos Aragón y al maestro Miguel Ángel González Núñez. Y con esta imagen final me quedo, porque también, si tienen alguna duda, este tipo de información también detectó los sismos del 2004 en Sumatra y el de Japón en el 2011. Con esto termino y quedamos para que las opiniones o las ideas que puedan compartir conmigo enriquezca este evento. Listo, maestro Miguel Ángel. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por esa ponencia tan interesante. Me gustaría ahora cederle la palabra a los participantes por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si alguien gusta hacer ahí algún comentario en el chat, escribirlo, yo lo puedo leer, o si gustan levantar la mano o simplemente tomar el micrófono. Veo que aquí hay bastantes personas de la maestría de hidrología, también de alumnos de licenciatura. No sé, alguien que quiera hacer algún comentario. Por ello que muy callado, Gaby, ¿no? ¿Estás o no estás? Sí, a ver, algún comentario que gustes hacer. Pues aquí estamos, no alcanzamos a ver todo, pero pues ahora sí que estaba haciendo pantallazos porque es una información muy interesante, ahí con mis compañeros la pongo al día. Gracias. A ver, alguna duda, algún comentario. Vamos a ver, ¿quién más está de la maestría? Aquí hacemos dedazo, doctor Yuri, no se preocupe. Sí, Miguel, Indra. si quieres, nada más quisiera, ya que fue muy rápido lo que comenté del terremoto, si quieres, paso aquí algo, todavía se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Compartida o la tengo que compartir? Sí se ve. Se ve, bueno, nada más, es rápido, sí hay información en el que los cambios, yo les dije que las componentes de los armónicos esféricos
del geoide, también relacionan lo que es la parte de la tierra sólida. Y esta sabemos todos nosotros que la teoría de la tectónica de placas nos explica que se están desplazando y se están moviendo, pero son valores muy pequeños, a de velocidades muy pequeñas. Sin embargo, a través del tiempo, esa información sí puede recuperarse con el experimento Grace, y precisamente en grandes terremotos. Estos terremotos del 2004 y 2006 fueron de 8.5, o sea, muy parecidos a los de la Ciudad de México. Y esto lo que hace es que el terremoto mueve la masa terrestre, y todavía perdura, esa perdura en el tiempo, y aunque la medición del Grace es una vez al mes, sí la puede registrar después del evento, ¿no? Entonces también es muy, muy interesante, aunque no tiene que ver con la parte de la aplicación de hidrología, pero tiene campos, en diferentes campos. Entonces, con esto es realmente lo que quería hacer como énfasis. Miguel, tienes el micrófono. Sí. Gracias, Doc. Bueno, pues a mí se me ocurre una pregunta en relación a lo que usted acaba de comentar. Pues usted está enterado y todas las personas que están aquí están enteradas de que hay investigaciones que indican que ocurre una cierta subsidencia en regiones donde hay una explotación muy intensiva de ciertas zonas acuíferas. La pregunta es, ¿cree usted que esta tecnología para poder pues, entender lo que está sucediendo en esas regiones? Sí, parte de las ventajas, que no leí todas, había ahí un comentario multiespacial. Lo que quiere decir es precisamente, la información Grace para los hundimientos sí lo detecta. Sin embargo, ahí está la componente de la escala, como les hice ver. Sin embargo, si tú tienes lecturas en tierra, puedes hacer esa correlación, y entonces ya de forma no directamente del dato de Grace ni de un escalamiento, sino acompañado con datos de hundimiento, sí te puede dar una precisión de esos valores. Pero yo recomendaría no usar Grace para ese caso especial. Hay un experimento precisamente es sónico. A lo mejor ya voy a mentir aquí la parte si es sónica o es de frecuencias, pero ya hay un experimento que está midiendo precisamente la topografía del globo terrestre, y ese es más preciso. Entonces para esos trabajos de hundimiento recomendaría usar mejor otro tipo de métodos, que también es teledetección, pero es más preciso para esos valores. Yo, por ejemplo, si para la República Mexicana esa homogeneización es muy grande, nosotros que quisiéramos tener para los acuíferos, hay algunos acuíferos que tenemos de 50 por 50 kilómetros, para dar balances. Ese sería el segundo paso. Estamos viendo la variación del nivel del agua, pero si le pones una componente del coeficiente de almacenamiento, ya tienes un volumen, y podrías estar hablando de la variación de los volúmenes en ciertas regiones. Entonces, ahí ya hay mucho campo hacia donde poder investigar. Pero a tu pregunta expresa, esa sería mi recomendación. Adelante, Miguel. Okay. ¿Algún último comentario que quieran hacer los maestros, los alumnos que están por aquí? Si no, para leer el reconocimiento que le enviamos electrónicamente al doctor Yuri. ¿Alguna última pregunta? Yo una invitación, Miguel, en el verano, si alguno de ustedes, ingeniero, que esté interesado en hacer este tipo de implementación,
estoy interesado en algún becario, siempre he tenido becarios, pero para que podamos llevar un poco más allá. Entonces, si tienen alguna inquietud, tienen mi correo, contáctenme y podemos explorar esa parte de una estancia o que sea un becario o una tesis, ¿no? Así que con eso, Sí. Muchas gracias, Miguel. Ok, si gusta, Doc, dejar de compartirnos su pantalla. Listo. Si gusta dejar de compartirnos su pantalla, por favor, para compartirles, para leerles la ponencia. A ver, bueno, acá dice el doctor Alejandro Villalobos, felicidades al doctor, excelente trabajo uniendo la geofísica y la hidrología. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver ahí el reconocimiento. Voy a esperar aquí un momentito. Ahí sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces el reconocimiento dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento al doctor Yuri Mendoza Cázares por haber impartido la ponencia titulada Avances en las técnicas de teledetección del campo gravitacional y su asociación con el almacenamiento subterráneo dentro del de enero 21, Turram Suyesi Dalis, firman nuestro director y nuestro secretario de investigación y posgrado, Chihuahua, Chihuahua, 22 de marzo del 2021. Voy a dejar de compartirles mi pantalla y bueno, pues ya con esto damos por concluido esta primera conferencia que hemos tenido el día de hoy. Nuevamente agradezco a todos y cada uno de los participantes. Gracias por estar aquí y sobre todo al ponente. Ojalá estuviéramos en una condición más alegre y que pudiéramos estar aquí físicamente, pero pues por lo pronto recibo un muy caluroso y muy afectuoso saludo desde acá de Chihuahua, Doc. Le agradezco mucho por haber estado en esta primera conferencia y pues en nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, pues me permito dar por concluido esta primera conferencia. Entonces, a todos, muchas gracias. Los invitamos a estar aquí en la ponencia del día de mañana, que será a la misma hora, pero con otro ponente. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias.